La columna vertebral es un tallo óseo ubicado en la línea media de la porción posterior del tronco. Se encuentra dividido en 4 regiones, que desde arriba a abajo corresponden a la porción cervical, dorsal, lumbar y pélvica. Por función, tiene la protección de la médula espinal, además de proporcionar el soporte al cuerpo, mantener la posición bípeda, estabilizar la cabeza en posición bípeda, dar apoyo a los órganos que con ella se relacionan. Está constituida por elementos óseos discoideos regularmente superpuestos, llamados vértebras. En el hombre se cuentan entre 33 a 34, las cuales se distribuyen en 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 9 u 8 pélvicas. Las dorsales y las cervicales son independientes, mientras que las pélvicas se sueltan formando 2 piezas distintas que denominamos como sacro y coxis. Las vértebras poseen características comunes. Todas tienen un cuerpo, un agujero, apófisis espinosa, 2 apófisis transversas y 4 apófisis articulares, además de 2 láminas y 2 pedículos. La columna vertebral en conjunto tiene dimensiones que van en la longitud desde los 70 hasta los 75 centímetros y como ancho de los 10 a los 12 centímetros a nivel de la base del sacro. Presenta 2 curvaturas anteroposteriores y laterales. Entre las anteroposteriores, que son 4, encontramos la cervical, dorsal, lumbar, pélvica y sacrocoxigia. La curvatura cervical es cóncava hacia atrás y se produce cuando el niño comienza a levantar la cabeza a los 3 meses de vida aproximadamente. La curvatura dorsal es cóncava hacia adelante, es congénita y se debe a la presencia de los órganos torácicos como los pulmones y el corazón. Los impactos posteriores a baja velocidad son uno de los principales orígenes de los altos costes asociados a los accidentes de tráfico y un recurrido campo de investigación por parte de la comunidad científica. En la práctica clínica, esto se denomina como latigazo cervical o, como se conoce en inglés, como whiplash. El latigazo cervical reproduce la cinemática descrita por la cabeza y cuello en un impacto posterior a baja velocidad y las lesiones que este mecanismo ocasiona al ocupante. Los datos experimentales muestran claramente que la cinemática descrita se produce aproximadamente en solo 200 metros por segundo al cubo. Los datos de campo en impactos posteriores a baja velocidad indican que la mayoría de las lesiones documentadas aparecen asociadas a una variación de velocidad por debajo de los 4,4 metros partido por segundo. En contraposición, los datos de las aseguradoras indican que estas lesiones se dan tanto para valores de delta V superiores como inferiores al valor anteriormente indicado. Aunque los estudios biomecánicos son esenciales para entender cómo se producen estas lesiones, identificarlas puede resultar difícil, pues no existe un modelo experimental adecuado para que pueda ser solicitado y superando cierto umbral. Biomecánica del latigazo cervical. El término latigazo cervical se utiliza para describir la lesión en la cual la cabeza está sometida a fuerzas de aceleración que provocan un movimiento brusco de hiperextensión e hiperflexión sobre la columna vertebral, en un accidente de vehículo a motor. El latigazo cervical suele describirse con los movimientos del plano sagital en una colisión por detrás, pero se observa también después de colisiones frontales y laterales. La denominación latigazo cervical se hace extensiva tanto al mecanismo de lesión como el síndrome de dolor en el cuello o en la nuca, con o sin otra sintomatología asociada. Otra definición del denominado síndrome del latigazo cervical sería la de la lesión de uno o más elementos de la columna cervical, que ocurre cuando se aplican fuerzas de inercia sobre la cabeza en el curso del accidente de tráfico, y que ocasiona dolor en la región cervical. No obstante, suele relacionarse esta denominación cuando no se pueden apreciar signos de lesión en la columna cervical en las exploraciones radiológicas, y en ausencia de signos de lesión de las raíces nerviosas. Cinemática del cuello durante la colisión posterior a baja velocidad.
Para poder comprender el mecanismo, se debe recordar primero la primera ley de Newton, que también es conocida como la ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en un estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Si aplicamos esta ley al caso en que un vehículo impacte en la parte posterior a otro vehículo que se encuentra detenido, el primer vehículo que se encuentra detenido se verá acelerado hacia adelante y transmitirá una aceleración proporcional al tronco del ocupante mediante el asiento del automóvil, donde se encuentra sentado. Esto es debido a que el asiento se encuentra fijado a la estructura. Sobre la cabeza no actúa ninguna fuerza, y por consiguiente, tras aplicar la primera ley de Newton, tenderá a permanecer en el mismo sitio, a la vez que el torso se ve acelerado hacia adelante por la fuerza aplicada del asiento. Como consecuencia de esta diferencia de fuerzas, se deriva un movimiento relativo entre el torso y el cuello, resultando una cinemática del cuello compleja. Debido al movimiento transmitido al tórax, se produce una traslación inicial de la cabeza con respecto al tórax. Este movimiento inicial se traduce en un cizallamiento relativo entre la posición de la vértebra C1 y C7. Este movimiento le precede una hiperextensión forzada. Sin embargo, dependiendo de diversos factores como la rigidez del asiento, la energía elástica almacenada en el asiento, el uso del cinturón de seguridad, la posición del reposacabezas, la detención del vehículo tras la colisión posterior y otros parámetros geométricos, se produce una hiperflexión del cuello, como resultado de aplicar la ley de inercia a la cabeza. Esta combinación de hiperextensión e hiperflexión es lo que se conoce como latigazo cervical. En los estudios biomecánicos de colisión realizados para determinar las fuerzas involucradas en un latigazo, el accidente suele consistir en un impacto de un vehículo que no ha frenado a tiempo, con otro que se encontraba parado en el momento del impacto, sobre su zona trasera. Sería igualmente aplicable al caso de un accidente con un vehículo que circula a una velocidad determinada y es alcanzado posteriormente por otro a una velocidad un poco superior. Todos los estudios matemáticos y experimentales sobre las aceleraciones de un impacto trasero en un automóvil asumen que la fuerza se transmite directamente a lo largo del eje longitudinal del vehículo y que la cabeza de la víctima se encuentra en posición anatómica mirando hacia adelante. De esta forma se producirían fuerzas de aceleración únicamente en el plano sagital, lo cual no es aplicable a la realidad en la mayor parte de los casos. Así, si la cabeza se encontrase ligeramente rotada, el impacto forzaría aún más el ángulo de rotación antes de que ocurriese la extensión. Este hecho tiene consecuencias importantes, ya que la rotación de la columna cervical sitúa la mayor parte de las estructuras, articulaciones, disco intervertebral y ligamentos, en una situación más susceptible a la lesión. El criterio de daño en el cuello, o NIC, fue propuesto en 1996 por un grupo de científicos liderados por Brostrom, que propusieron en conjunto el nuevo criterio de daño al cuello. El NIC se usa para medir el efecto de la solicitación en el cuello durante la fase de formación de la S. La base científica de este criterio fue respaldada por otros investigadores en colisiones reales. El NIC ha sido considerado sensible a las características constructivas del asiento, la variación de la velocidad o delta V y el pulso de aceleración, siendo aceptable un valor de NIC inferior o igual a 15 unidades. La fórmula expuesta del NIC es simplemente el cálculo de las velocidades y aceleraciones relativas entre las vértebras C1 y C7, ponderando la aceleración relativa por 0,2 y elevando al cuadrado la velocidad. El valor de NIC será mayor cuando mayor sea la aceleración o la velocidad que se le aplique al torso del vehículo y cuando se produzca un movimiento relativo más elevado entre las vértebras C1 y C7. Estructuras anatómicas que pueden lesionarse en el latigazo cervical. En la práctica y en los accidentes reales, la región cervical puede estar sometida a las fuerzas de flexión, torsión, cizallamiento. Estos movimientos no se producirían en los ejes fisiológicos de la musculatura, no tendría tiempo para responder a las fuerzas aplicadas.
En un accidente aislado, existirían diferentes fuerzas dependientes de la velocidad y la dirección del impacto, así como de la posición de la cabeza. Las estructuras lesionadas pueden ser varias, tan solo se pueden determinar de una forma teórica el riesgo que cada uno de estos movimientos puede traer a ello. En la extensión forzada sobre la columna cervical aparecerán fuerzas de compresión sobre las estructuras posteriores y de tracción sobre las anteriores. Las estructuras anteriores que teóricamente podrían lesionarse son el esófago, el ligamento vertebral común anterior de los músculos de la región anterior, la apófisis odontoides y los discos intervertebrales. Las estructuras posteriores de riesgo son las apófisis espinosas y las articulaciones interapofisiarias. De forma parecida, pero a la inversa, ocurrirá durante los movimientos de flexión y de mayor complejidad de los movimientos laterales y de cizallamiento. El conocimiento teórico de estas estructuras que podrían estar sometidas a una lesión mecánica podría resultar sencillo, pero su aplicación en la sintomatología del lesionado es más compleja. Sin embargo, disponemos de estudios con animales de experimentación, cadáveres, observaciones clínicas, biomecánicas y estudios mediante imágenes radiológicas, con lo que se podría llegar a unas posibles lesiones que se verían afectadas con este síndrome. A partir de esto se pueden inferir unas posibles lesiones en las articulaciones interapofisiarias, como rotura capsular articular en la efusión hemática, fisuras, lesiones del cartílago articular, en los discos intervertebrales, en los músculos, roturas parciales o totales, ligamentos, rotura del ligamento vertebral común anterior, el ligamento interespinoso, el ligamento vertebral común posterior y el ligamento amarillo. Lesiones en la región del atlas con el axis, en una fractura en la apófisis odontoides, entre otras, como lesiones ligamentosas. Las vértebras cervicales con fracturas que pasan desapercibidas en el cerebro, provocando hematomas y hemorragias, y en otras estructuras, como la articulación temporomandibular, el nervio simpático cervical, la albusión del occipital por arrancamiento del ligamento bucal, la parálisis de las cuerdas vocales, la lesión de la médula espinal sin fracturas, entre otras. Algunos síntomas que podría presentar la lesión del latigazo cervical son dolor de cabeza, rigidez en el cuello, dolor de hombro, dolor en la parte baja de la espalda, mareos, dolor de brazo en la mano o en ambos, adormecimiento en el brazo de la mano o en ambos, zumbido en los oídos, visión borrosa, problemas de concentración o de memoria, irritabilidad, insomnio, cansancio. Para diagnosticar la lesión del latigazo cervical, además del examen y de la historia médica completa, se realizan exámenes radiológicos. La tomografía computarizada, también llamada escáner o TAC, es un procedimiento de diagnóstico por imagen que utiliza una combinación de rayos X y tecnología computarizada para obtener las imágenes de cortes transversales, a menudo llamadas rebanadas del cuerpo, tanto horizontales como verticales. Una tomografía computarizada muestra imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, incluyendo los huesos, los músculos, la grasa y los órganos. La tomografía computarizada muestra más detalles que los rayos X regulares. Principios físicos del ataque. Una tabla motorizada mueve al paciente a través del sistema tomográfico. Al mismo tiempo, una fuente de rayos X rota dentro de la abertura circular. Un sistema de detectores de rayos X rotan en sincronía sobre el lado más alejado del paciente. La fuente de rayos X produce un rayo de luz en forma de abanico con un ancho variable de 1 a 20 milímetros. En la TAC axial, comúnmente utilizada para examinar la cabeza, la mesa está estacionaria durante una rotación, después de la cual se mueve a lo largo para el próximo corte. Mientras que en la TAC helicoidal, en la cual se usa frecuentemente para examinar el cuerpo, la mesa se mueve continuamente para que ya la fuente de rayos X y los detectores roten, produciendo un examen en espiral o helicoidal. Todos los datos son procesados por una computadora para producir una serie de imágenes,
representando vistas tridimensionales del órgano blanco o la región corporal. 1. Es un generador de rayos X que gira en sentido de la flecha. 2. Es un haz de rayos X generado en forma de abanico. 3. Es la sección de la cabeza del paciente barrida por el haz de rayos X. 4. Es la pantalla fluorescente donde inciden los rayos X. 5. Es un detector que traduce los impulsos recibidos en la pantalla y los envía a la computadora. Dosis de la radiación desde las tomografías. Varias medidas son usadas para describir la dosis de radiación emitida por la TAC. Las más relevantes son la dosis absorbida, la dosis efectiva, el índice de dosis de la tomografía computarizada. La dosis absorbida es la energía absorbida por unidad de masa y es medida en grays. O simplemente es la cantidad de energía que absorbe un material expuesto a radiaciones ionizantes de cualquier tipo. El gray equivale a un joule de energía de radiación absorbida por kilogramo. La dosis efectiva, expresada en sieverts, se calcula a partir de la dosis expresada absorbida por los distintos tejidos y órganos expuestos, aplicando factores de ponderación que tienen en cuenta el tipo de radiación alfa, beta, gamma, X y neutrones de la modalidad de exposición, externo o interno y la sensibilidad específica de los órganos o tejidos. El tratamiento de la lesión del latigazo cervical. El tratamiento específico de la lesión del latigazo cervical será determinado por el médico tratante basándose en los antecedentes del paciente, su edad, su estado general de salud, su historia médica, qué tan avanzada está la lesión, su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, sus expectativas para la trayectoria de la lesión y su opinión o preferencia. El tratamiento puede incluir diferentes cosas, como la aplicación de bolsas de hielo durante las primeras 24 horas, uso de un collar ortopédico, movimientos activos suaves después de las primeras 24 horas, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, medicamentos para la relajación muscular y fisioterapia. Conclusión. El síndrome del latigazo cervical es una patología común en nuestros días debido a la siniestralidad de las carreteras, que genera una gran controversia, sobre todo en lo que concierne a su tratamiento. En los últimos años, varios estudios han puesto en duda la eficacia del tratamiento conservador tradicional, reposo e inmovilización acompañado de medicación, proponiendo nuevas vías de tratamiento. La fisioterapia ha sido durante muchos años una herramienta muy utilizada en la resolución de los síntomas producidos por este tipo de lesión, muchas veces sin la existencia de evidencia clínica clara.